Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como ves, aquí es una presentación diferente, es un contenido diferente. Voy a hablar en breves esbozos sobre inflación, riqueza, dinero, porque al final pensamos mucho en el trabajo, en si me hago un máster, si hago esto, si entro acá, pero no realmente pensamos cómo proteger nuestro valor financiero, porque al final trabajamos por dinero y le damos muy poco pensamiento y creo que es muy interesante que tengáis una idea general. Busco con esto iniciar un proceso interno vuestro en el que podáis buscar más información, educaros y tener más conciencia, ¿no?, del mundo que nos rodea. No soy un gestor financiero, no he tenido una formación financiera, comparto pues lo que yo he aprendido y espero que os sirva. El punto de vista es sobre todo de ingeniero, es decir, grandes números, alto nivel, eh, mentalidad Pareto, 20% de conocimientos que me puede dar el 80% de beneficios. Así que bueno, aquí vamos directos al grano. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la inflación? ¿Vale? Riqueza. Está asociado la riqueza de un país, ¿vale? No tanto personal, con el PIB, ¿vale? Nuestra riqueza personal, una de las riquezas es el euro, es las monedas fiat, las monedas fiduciarias que no están respaldadas por oro, simplemente respaldadas por la confianza que tenemos en un gobierno. Y el PIB, el Producto Interior Bruto, se define como la medida que cuantifica el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país, en un periodo de tiempo, ¿vale? Y pensamos, ¿qué es más rico? ¿El que tenga más dinero o que el país tenga más productos y servicios? Porque aquí vemos el ejemplo de cafés, por ejemplo, que si tenemos solo 3 cafés en todo el país y pues gente tiene 10 euros en la cuenta bancaria y solo existen 4 personas en un país, pues dices, bueno, si el Banco Central imprime dinero, ¿vale? Que va a los bancos comerciales, los cuales distribuyen ese dinero a los ciudadanos, pues si la gente pide préstamos, ¿vale? Dices, ah, vale, pero claro, yo tengo ahora más dinero en mi cuenta bancaria, soy más rico, pero al final los cafés que tú puedes comprar siguen siendo los 3. Entonces, lo que produce esto es que hay más liquidez del sistema. Al haber más liquidez, pues esta persona se puede permitir pagar 3 euros de cafés, pues de repente ya no hay café para todos y suben los precios. Y esta persona tan maja de aquí, pues también podrá pagar los 3 euros de cafés. Pero esta persona que no ha pedido prestado y que no se lo puede permitir, pues no se lo puede pagar, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que la gente tenga más dinero en la cuenta bancaria o que el país haya más cafés? Porque si hay más cafés, significa que si este sube a 3, dirá este, ah, pues como yo no tengo cafés, lo puedo poner a 1,5. ¿Vale? Entonces todo el mundo tiene cafés y además sobra. Entonces el precio del café baja, ¿vale? ¿Qué es más interesante? Entonces, ¿por qué imprime entonces dinero, ¿no? Si tenemos esta situación. Pues para garantizar estabilidad de precios, control de inflación, que lo controlan quitando liquidez del sistema o poniendo liquidez del sistema. ¿Cómo controlan también eso? Es con el intereses por préstamos. Si suben los intereses por préstamos, cuesta más pedir prestado, entonces yo vendería, pues imagínate si he tomado prestado para comprar acciones, pues si lo suben, pues venderé acciones y lo devolveré al banco, ¿vale? Que eso es lo que pasó a finales de 2022, ¿no? Que se hicieron grandes inyecciones de capital durante COVID, temiendo que la economía se iba a paralizar, y una vez que vieron que todo la inflación está al 10-15%, dijeron, hoy va, la hemos fastidiado, vamos a quitar liquidez. Y también otro punto de por qué imprime dinero es para fomentar el crecimiento económico y pleno empleo. Hablando más de la liquidez, ¿vale? Vamos a ver, pues, cómo subió la liquidez en la zona euro desde el 2016, ¿no? Veis aquí que ha subido en gran medida. 22 dijeron, ahí va, hemos imprimido más, fueron más austeros y luego ha vuelto a subir la liquidez. Pero la liquidez tiene que subir a la par con el Producto Interior Bruto, el cual pues ha subido a nivel mundial, ¿vale? Aquí veis también otro gráfico que divide la liquidez, el M2, con el Producto Interior Bruto, ¿vale? Aquí en el COVID subió un montón y pues está bajando. ¿Ves? El ratio es 0,7%, sigue habiendo más liquidez que el Producto Interior Bruto y aquí vemos una liquidez pues mucho más estable, ¿no? Mucho más baja que la que tenemos a día de hoy.
Otra cosa importante que veis es que la liquidez está también asociado con el mercado del stock. Sube la liquidez, sube el SP500. Interesante, ¿verdad? Vale, ahora vamos a ver un poco, pues, si todo está subiendo a la par, la liquidez sube con el PIB, ¿por qué el oro ha subido tanto? ¿Vale? Una de las razones es que la pérdida de la confianza en el dólar euro, pues como habéis visto, pues factores geoestratégicos de países, qué tal, que si te condeno, que si te congelo los fondos, ¿no? Todo lo que hemos visto durante los últimos años, pues ha hecho que pues, los inversores, que la población global, pues ha perdido la confianza en el euro y en el dólar. Y también es por la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos, porque como veis, el gobierno está imprimiendo más, en vez de hacer recortes, están gastando más los gobiernos, ¿no? Y eso es un problema. ¿Cuánta deuda tienen los gobiernos? Gastan tanto que tienen que pedir prestado. ¿Cuánto estamos ganando? ¿Cuánto está gastando el gobierno? Si tuviéramos que medir la deuda de los gobiernos en porcentaje de GDP es igual que el PIB, pues en España tendríamos un 108%. Pero actualmente es mucho menor. Pero si lo pensáis, o sea, toda la deuda de España, tendríamos que trabajar todos un año entero para pagar esa deuda, todos juntos, ¿vale? Interesante, hay otros países como Japón que deberían trabajar pues más de un año entero para pagar la deuda. Y la deuda sigue creciendo porque hay que pagar los intereses de la deuda. Vamos entonces al caso España, ¿vale? Os dejo ahí los links también para que veáis con más detalle. España. 2024, la deuda, pues ha bajado desde el 2022, que era el 115% del PIB, ahora el 101%, ¿vale? Y veníamos del 97% en 2019. ¿Quién es el propietario de la deuda española? Os estaréis preguntando. Extranjeros. Creo que es Francia y Alemania, de los que más deuda española tienen. Banco Central Europeo, bancos, aseguradoras. Pero claro, el Banco Central Europeo. O sea, los mismos que imprimen dinero para inyectarlo en el sistema financiero también compran la deuda. Es decir, crean dinero de la nada y también compran deuda. Vale, interesante. Aquí el economista dice que España pagará un 2,9% de su PIB en intereses, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, y aquí tenéis, por ejemplo, lo que se gasta el gobierno en los gastos, en todo lo que recolectan de los impuestos, ¿en dónde lo gastan? En pensiones, transferencias a otras administraciones públicas, deuda pública, prestaciones económicas, desempleo, defensa y empleo, sanidad. Creo que educación es tan pequeño que creo que no aparece aquí, pero uno se pregunta, vamos a ver, tenemos deuda, es un 101%. ¿Cómo pagamos la deuda? Pues habría que crear más puestos de trabajo, habría que subir el PIB, ¿verdad? Habría que crear servicios, habría que crear más productos. Porque claro, si creamos más, podríamos pagar la deuda más rápido. Pero claro, para crear más empleo no deberíamos invertir más en empleo, no deberíamos invertir más en educación, en I+D, en mejorar impuestos de las empresas para que las empresas extranjeras vengan más a España y abran más fábricas para contratar a más gente que está trabajando en España. Pero no, la mayoría va a pensiones, deuda pública, desempleo, defensa. Bueno, interesante, interesante. Luego vamos a ver también, pues, cuánto ha crecido el salario desde el 2011, ¿vale? Vemos que el salario medio en España, nos dice la INE, que desde 2011, unos 22.000, ha crecido hasta los 28.000, ¿vale? Haciendo números gordos, ha crecido un 6.000, o 6.000 euros ha crecido, ¿no? Haciendo números gordos. ¿Y eso qué significa? Que el salario ha crecido un 21%. Oye, qué bien, ¿no? Un 21%, muy rico. Pero, ¿cuánto ha subido la inflación? Porque claro, si sube más la inflación que el salario, significa que aún no podemos, la capacidad de compradora de los ciudadanos no ha mejorado. El IPC. El IPC es el índice que mide el cambio de costo de canasta de bienes y servicios, ¿vale? Y la inflación es el cambio del IPC, ¿vale? Es la variación del IPC. Vemos que la inflación de España, pues,
ha subido y bajado, pero bueno, tenemos que decir que de forma media estará entre 1,2, o sea, perdón, está entre medias del 2,2%, 2,4%. Si hacemos unos números gordos, vemos que el valor del euro ha perdido como un 43%, 44% por inflación, ¿vale? Y aquí tenemos un dato del economista que dice que la inflación ha crecido un 39,7%, pero que los salarios han subido un 38,28%, un 29%, un 22%, bueno, que no pasa nada. Bueno, quizás sea eso, creo que nos puede influenciar de forma individual, ¿no? No he mirado a fondo realmente cómo nos ha cambiado la inflación y subida de precios, pero aquí tenemos datos dispares, ¿verdad? Aquí tenemos que es un 21% de valor medio, pero en ciertos puestos pues les afecta más o menos la inflación, ¿vale? ¿Y cuánto ha subido el IPC? 30,8% desde el 2011 hasta el 2025. O sea, dependiendo del puesto de trabajo en el que tú tengas, te va a afectar más o menos la inflación. Porque claro, de media ha subido los precios, los salarios un 21%, pero lo que nos cuesta el día a día, la vivienda, las frutas, el pescado ha subido un 30,8% de media. Interesante. O sea que estamos por debajo. Es decir, esto quiere decir que a grandes rasgos, cogiendo los datos de la INE, es que podemos permitirnos un 10% menos de cosas desde el 2011 hasta el 2025. Interesante. Y en este tiempo en el que el euro ha perdido valor, vemos que el oro ha subido desde el 2000 un 300%, ha subido 3 veces de valor. Es decir, que si mis euros Dubidú en el banco, que yo no he gastado desde el 2007 o 2000, he perdido un 30% de valor por inflación, pero si hubiera comprado oro, ahora mismo tendría 3 veces más valor euros. O sea, interesante. Es decir, que si los euros ha perdido valor, si hubiera vendido esos euros, si hubiera comprado oro, hubiera comprado acciones, hubiera invertido, pues en euro tendría 3 veces más de valor en euros. Pero, ¿cuánto valor ha perdido el euro con respecto hasta el oro? Porque claro, el oro es oro. El euro es una moneda fiduciaria. ¿Cuánto ha perdido el valor el oro? ¿Cuánto valor ha perdido el euro? 78,5% con respecto al oro. El oro es oro. El euro es el que ha perdido valor. Es otra forma de verlo. Por último, impuestos, ¿vale? Impuestos en España. Digamos que tienes un salario medio de 3.000, que está muy bien, ¿vale? Pagas impuestos, te quedan 2.200. Pagas vivienda, te quedan 1.000. Pagas comida, ¿sabes? Haz los cálculos tú. Digamos que tienes impuestos del 24%. Digamos que el IVA promedio es del 15%. Porque claro, tú recibes tu dinero, 2.200, estás limpio, has pagado ya tus impuestos. Pero cuando vas a pagar algo, vas a comer o lo que sea, hay que pagar el IVA, otros 15% con respecto a lo que ya tenías. Pero claro, estaba limpio, ya has pagado tus impuestos, pero tienes que pagar más impuestos. Y luego tienes que también tener en cuenta la inflación 2%. O sea que al final estás hablando de un 41% de impuestos, ¿vale? Que estás pagando teniendo también en cuenta la inflación, 41%. ¿Qué significa que estés pagando un 41%? Significa que en tiempo humano, que es lo que más vale, no el dinero, el tiempo humano significa que un día de trabajo de 8 horas estás dedicando 2,3 horas al día pagando impuestos, el IVA y la inflación. En una semana de trabajo de 40 horas estás trabajando 16 horas, 8 horas, ¿vale? El cual si lo divides entre 8 horas de jornada laboral, 2 días. En una semana estás trabajando 2 días para pagar los impuestos, la inflación y el IVA. En un año de trabajo laboral de 232 días, estás pagando 95 días. 95 días al año. ¿Cuándo se transforma? Si lo transformamos en meses y dividimos entre 20 días en los que trabajas de media, estás trabajando 4,7 meses en un año para pagar impuestos, IVA, inflación. Y por último, si pensamos todos los años en los que vas a trabajar hasta que mueras y le aplicamos ese 41,2%, estás trabajando
17,3 años para pagar impuestos, IVA e inflación. Interesante, ¿verdad? Todo en perspectiva, interesante. Entonces creo que es un tema en el que uno debería explorar, aprender más. Espero que te haya ayudado para iniciar pues un viaje a este apasionante mundo del dinero, del valor y de cómo nos cambia la vida todo esto. Y nada, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.